Ahora sí. Muy bien. Entonces, antes que todo, muchísimas gracias por participar, por venir a esta invitación. Nosotros creemos que, digamos, conocer este sistema es un paso de conciencia muy importante. Es tan importante que para mí fue un cambio de paradigma. Y cambiar un paradigma no es fácil porque normalmente uno dice, bueno, me encuentro con un nuevo paradigma, pero sigo pensando desde el viejo. Cuando uno hace el cambio, todas las cosas se simplifican, son más fáciles, salen más fluidas, y en la medida que uno va utilizando el sistema sabio, naturalmente va encontrándose con esa nueva forma de pensar. Acá tenemos una invitada muy especial, se las presento. Ella es Wifi, nos va a estar acompañando el día de hoy. Ella es una de las testigos de Sabio y una parte del equipo que nos permite practicar, nos permite explorar y nos muestra también qué pasa y cuáles son los resultados de Sabio, ¿no? Así fue, con ella fueron, la primera experiencia que hicimos de armonización fue con esta perrita. Por supuesto que siempre nos sorprendíamos. Sí. Bien. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Te acuerdas cómo comenzó? Sí, ¿y te parece ¿En qué año habrá sido eso? ¿Nos presentamos antes? Dale. Tenés razón. La presentamos a Wifi, pero no nos presentamos nosotros. Claro, tenés razón. Bueno, él es el doctor Isidro Solórzano. Él es médico clínico recibido en la Universidad de Córdoba y es homeópata, tiene la especialidad de la homeopatía, que estudió en Buenos Aires, en la Escuela de Homeopatía de Buenos Aires, y es mi padre. De ahí ¿cómo se dice? La semejanza. Dicen que como es, el fruto no cae lejos del árbol. Bueno, él es mi papá, de tal palo tal astilla, ¿no? Entonces, yo soy muy curiosa y ya saben de dónde salió eso. Y esta curiosidad es un poco la que nos llevó y nos metió en esta aventura. ¿Sí? Él trabaja con medicinas alternativas hace muchos años, te diría que más de 30. Sí, más de 30. No digamos cuánto. No digamos cuánto, porque eso me echaba a mí también. Más de 30. Y bueno, es una persona que, por sí la homeopatía, que tiene esta visión global, tiene una perspectiva diferente a todo lo que es la medicina tradicional, ¿no? Entonces yo crecí con eso. Pero también él y mi mamá, su mujer, Inés Suárez, tienen una perspectiva, tienen una cualidad que es aprender a ver el aprendizaje de las vivencias. Ellos a través de los años han ido aprendiendo muchas cosas y han ido aplicándolo, han ido enseñándolo. Una de esas cosas es observarse a sí mismo, una de esas cosas es aprender a ver con otros ojos lo que estamos viviendo. Y creo que eso es fundamental en este proceso de conciencia que vamos haciendo y que, bueno, a mí me empapó mucho. Sí, así que es una cualidad muy rica que los lleva a desarrollar algunos cursos de autoconocimiento, como mencionaban hace un rato cuando se presentaban, y un camino de un crecimiento en conciencia y un descubrimiento de sí mismo que es muy importante y que también le da sabor a Sabio. Sabio tiene también como fundamento el autoconocimiento y el crecimiento en conciencia. Muy bien, y ella es Ethel,
como ya dijo, mi hija es la segunda de las hijas. Ella estudió ciencias económicas, es administradora de empresas, pero digamos que su corazón funciona más rápido que su cerebro, entonces digamos que siempre tuvo una visión distinta y en vez de quedarse con el cálculo solamente, ella siempre cuando estaba estudiando tenía una visión integrativa de la economía y donde la hacía participar a la persona como persona. Hasta que posteriormente desarrolló un sistema de administración personal, digamos, que se refiere a la administración de la propia energía. Y además de eso es maestra en Reiki, es maestra en meditación, hizo neuroalquimia, hizo varias alternativas, entonces es muy hábil en biodecodificación y es sumamente hábil en hacer el testeo, que es lo que ustedes van a aprender si hacen el curso. El primer paso que van a hacer es aprender el testeo. Entonces, bueno, ella es un aporte muy importante para Sabio, y yo creo que además de eso, como es más nueva que nosotros tenemos una formación y al ser más grande, siempre tenemos un pensamiento que es de la mitad del siglo XX, y él en cambio ya tiene un pensamiento de principio del siglo XXI, entonces hace que la visión de Sabio esté actualizada. Y en esto nos enriqueció muchísimo. Muy bien. Y además de eso, en el equipo también participa Inés, que hoy no puede estar, ella es médica, estudiamos juntos homeopatía desde el año 1978, y estudiamos juntos muchas de las alternativas. Hacemos más de 20 distintas medicinas alternativas. Y saben que en general nosotros nos orientamos por el testeo para saber cuál de las medicinas necesita ese paciente. Y es extraordinario cómo orienta el testeo. Es fantástico. ¿Y qué otra cosa más? Inés, digamos que la visión que nos da es el hecho de hacernos poner los pies sobre la tierra, ¿no? Hace que nosotros nos entusiasmamos por ahí y nos vamos y podemos llegar a volar. Y en cambio Inés viene, bueno, pero esto cómo se aplica aquí y ahora. Y entonces siempre es el pie que nos hace poner, nos lleva a la madre tierra. Es la madre y nos lleva a la madre tierra. Muy bien. ¿Y qué es sabio? ¿Y qué es sabio? Sabio, ¿saben lo que es sabio? Sabio es un sistema de armonización bioenergético. Sistema de armonización bioenergético. ¿Sí? Antes íbamos a hablar de cómo surge sabio, ¿no? Sabio significa algo muy grande que vamos a ir viendo de a poquito, vamos a ir viendo por partes, qué significa cada parte de sabio, ¿sí? Y vamos a ir contando un poco la historia, cómo lo fuimos descubriendo, cómo se fue presentando para nosotros y cómo lo aplicamos, ¿sí? Sabio significa sistema de armonización bioenergético. Hablamos de un sistema, y cuando hablamos de un sistema hablamos, como es la definición de sistemas, de este conjunto de partes que están interactuando, ¿sí? Están interconectadas, ¿sí? Y la suma de cada una, en realidad, el resultado del sistema es mucho más que la simple suma de las partes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un sistema no es solamente un conjunto de pasos o un conjunto de cosas,
sino que la interacción que tiene el sistema hace que sea vivo, hace que sea mucho más que simplemente un montón de cosas juntas. ¿Sí? Un ejemplo para mí extraordinario de un sistema es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo como organismo está compuesto por un montón de sistemas. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, ¿sí? El sistema nervioso. Tenemos un montón de sistemas funcionando de manera coherente, de manera interconectada, ¿sí? Donde todos los sistemas necesitan estar en un funcionamiento dinámico y estable para que el organismo esté funcionando de manera óptima. Si uno de esos sistemas está con dificultades o tiene algún problema, entonces el organismo entero lo siente. Tiene repercusión, ¿sí? A la vez, cada uno de esos sistemas está compuesto por órganos. ¿Sí? Cada órgano es un sistema en sí mismo. ¿Sí? Es un conjunto de células, de partículas que van formando las células, ¿no? Podemos ver cómo dentro del organismo podemos ir achicando sistemas y metiéndonos adentro de cada sistema y encontrar otro sistema hasta llegar a lo más chiquitito que conocemos, porque seguro hay más pero no lo conocemos, que podría ser el átomo, que también es un sistema. ¿Sí? De la misma manera podemos darnos cuenta que nosotros como organismos formamos parte de sistemas mayores. Formamos parte de un sistema familiar, formamos parte de un sistema social, como puede ser el barrio, la ciudad, la provincia, el país, el continente. Formamos parte de la humanidad como un sistema mayor. También formamos parte del planeta Tierra, ¿sí? Y el planeta Tierra forma parte de un sistema más grande, que es el sistema solar. ¿No? Y así podemos seguir creciendo en sistemas. Entonces, cada sistema está interactuando con sistemas que están contenidos dentro de sí y a la vez interactuando con sistemas más grandes. Este concepto, esta idea, si nosotros lo tomamos como una idea, puede ser muy interesante, pero si lo podemos empezar a experimentar, pasa a ser algo vivo que es muy dinámico. Fíjense, ¿no? Estamos hablando del dinamismo que hay entre nosotros como individuos, la humanidad. ¿Sí? Ya estamos hablando de un concepto diferente. Ya no es solamente un sistema en la computadora, no es solamente un sistema en una organización. Estamos hablando de algo vivo, algo dinámico. ¿Sí? En eso dinámico, muchas cosas pueden pasar. Una de las cosas más maravillosas que pasa en un sistema es que si una parte de ese sistema cambia, si una parte de ese sistema toma conciencia, entonces todo el sistema se ve impactado. Todo el sistema cambia. Todo el sistema integra ese conocimiento o esa toma de conciencia que se realizó. Y eso hace que el impacto de un individuo en un sistema sea mucho más allá de lo que el individuo puede llegar a percibir. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tiene sentido lo que vamos diciendo? Bien. Discúlpame una cosita. Lo genial de esto es que el hombre ocupa un centro, una llave en ese sistema, donde la conciencia produce una conexión de la información de los distintos sistemas. Y entonces cuando la conciencia se pone activa, hace que la conexión desde lo más chiquito hasta lo más grande sea inmediata. Entonces muchas veces nos sorprendemos
de poder armonizar algo tan grande como una tormenta, ¿no? O algo tan chiquitito como una partícula, una célula, ¿no? Entonces, todas estas cosas para nosotros fue maravilloso ir descubriéndolas y poder ir descubriendo la conexión que existe entre ellos. También vamos a ir desarrollando más adelante un poquito más esto de cómo impacta lo sistémico, porque a veces es muy lindo escucharlo, nos damos cuenta que hay algo que funcionamos así, pero no terminamos de captar el impacto el impacto que tiene lo sistémico, ¿sí? Y vamos a ir hablando un poquito de eso, incluso cuando hagamos armonizaciones, ¿sí? La segunda palabrita en el nombre de sabio es armonización. Esto es un sistema de armonización. ¿Qué quiere decir armonización? Armonización se refiere a por un lado, a una coordinación, a una integración entre en cómo están funcionando las distintas partes. Entonces, cuando hay desarmonía, algunas de las partes funcionan mucho más que otras y entonces empiezan a pesar y a modificar a esos sistemas. Cuando nosotros empezamos a vivir desarmonizados, la persona, o puede ser una sociedad, empieza a tener compensación, busca compensar las cosas y en esa compensación está buscando un nuevo equilibrio. Cuando fuimos descubriendo esto, nos dimos cuenta que no es necesario que para cambiar el sistema, el funcionamiento del sistema, no es necesario un producto externo, no es necesario algo que yo tenga que agregarle a eso, sino sencillamente que parte del sistema que somos nosotros pueda dar una orden, mediante una orden, pueda modificar la coordinación entre estos sistemas. Entonces, cuando esa coordinación empieza a ser perfecta, lo que experimentamos es el estado de armonización. Es una vivencia, no es teórico. Lo vamos viviendo de manera instantánea, de manera cotidiana. Y además de eso, una cosa curiosa es que no es que tenemos una idea previa de a qué cosa quiero llegar con la armonización, sino que el mismo sistema empieza a funcionar de una manera nueva y ese es él mismo el que está logrando su propio equilibrio. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una expectativa de armonizar algo y resulta que se armoniza mucho más cuando estamos libres para ordenar solamente la armonización. A ver, no sé si quedó claro, parece que puede quedar alguna otra cosa más. Sí, para mí, ponerlo en algo muy simple, ¿sí? La armonización, la armonía, tiene todo lo que dijo Isidro, ¿no? Tiene que ver con esta coherencia, tiene que ver con que cada cosa vaya a su lugar. Para mí el ejemplo lindo es el de la música, por ejemplo. Yo puedo agarrar un instrumento y hacer de cuenta que toco el instrumento, que no tengo ni idea cómo tocar un instrumento, pero puedo hacer de cuenta que sí. Voy a estar haciendo mucho ruido, porque no sé tocar el instrumento. Tengo un amigo que toca el violín, por ejemplo, ¿no? Si yo agarro el violín, además de que lo puedo llegar a infartar, pobre, pero yo, por más que le ponga toda mi buena voluntad, lo más probable es que el sonido que se emita sea ruido. Vamos a suponer que me puede llegar a salir algún sonidito más o menos agradable, pero cuando esos sonidos se dan de una manera ordenada, de una manera coherente, lo que empieza a suceder es que hay armonía.
deja de ser ruido y pasa a ser una melodía, pasa a ser una sinfonía, ¿sí? Esa es la diferencia, o para mí, esa es una forma linda de percibir lo que es armonía. Yo puedo tener el conocimiento, puedo saberlo intelectualmente, puedo haber vivido una situación de la que nosotros hablamos, puedo haber tenido la información más o menos, ¿no? Vista, pero si esa información no está coherente, no está ordenada, no está en su lugar, no está en armonía, algo va a estar haciendo ruido, igual que en la música, ¿sí? Y cuando nosotros armonizamos, lo que sucede es que esa información, tocaron el timbre, esa información se acomoda y pasa a ser una melodía, pasa a ser armónica. A ver. Justo tocaron el timbre. Y entonces la perra ladra. Ahí está. Y entonces, y el tercer elemento es lo bioenergético. Cuando nosotros empezamos a investigar esto, yo soy médico, y como médico en la facultad cuando me enseñaron a indicar drogas. Con el tiempo me di cuenta que había muchas cosas que no me enseñaron y que también podían producir un efecto sanador. Por ejemplo, agujas de acupuntura. Por ejemplo, el agua termal. Por ejemplo, el sol. Entonces, hay la facultad de medicina está tan orientada a indicar drogas que no puede salir de ese juego. Y la posibilidad que tienen los sistemas en el hombre son muchísimos, pero la droga es mínimo el efecto que puede hacer para lo que es la maravilla del hombre. Cuando nosotros hablamos de bioenergético, se refiere a que no necesitamos ningún producto externo fuera de un estado donde puedo dar una orden desde una conexión, yo les diría, con la calma, con la serenidad, con el no tener juicio, con el poder encontrar su propio centro, ¿no? Cuando uno puede dar una orden desde su propio centro, el universo nos respeta esa orden y hace que se cumpla. Como nosotros estamos tan condicionados por creencias, por mandatos, por temores, por juicios, esa orden está sucia, digamos de alguna manera. En la medida que nosotros vamos trabajando en sabio, eso, diríamos, se va limpiando. Y una vez que está limpia, esa orden es recibida por el universo de una manera extraordinaria. Y ustedes se van a ir dando cuenta que mediante la orden cambian muchas cosas. Primero en ustedes mismos. Y después de eso, también afuera. Pero eso, el cambio afuera es un regalo, ¿no? Es algo que viene como consecuencia de que hice todo un proceso interior. Ese proceso interior es bioenergético. Es bio porque tiene vida y es energético porque está haciendo que cada función, que cada célula pueda tener la energía suficiente para mantener la vida. Entonces ustedes con este sistema no necesitan otra cosa más que aprender a conectarse con el estado neutro, dar la orden desde allí, y eso es lo que le vamos a enseñar, dar la orden desde allí, y van a ver las maravillas que se producen.
Bueno, vos estás hablando del estado neutro, estás hablando de una hora, estás hablando de un montón de cosas, y sí. Y sí, lo que pasa... Bueno, Saben que cuando uno quiere transmitir esto, es mucho más difícil explicarlo que vivirlo, ¿no? Cuando terminen el curso, ustedes van a decir, ah, pero es simple, porque en realidad es como si fuera que un lugar de niño que nosotros tenemos adentro puede entrar en juego con el universo. Cuando eso podemos hacerlo fluido, los resultados son extraordinarios. Bien. Ahí, ¿qué te parece, Isi? Si en vez de hablar tanto les mostramos algo. Ah, qué bueno, ¿no? Tenés razón. Eso es mejor. Ahí, No, hablar, sí. Tenés razón. A nosotros nos pasa que en el curso es muy práctico. Y entonces, si bien a veces algunas personas tenemos la habilidad de hablar mucho igual, el curso es muy práctico porque lo que nos interesa es que ustedes aprendan y que ustedes se lleven algo con lo cual ustedes puedan experimentar, probar, practicar, ¿sí? Entonces nos gustaría que hoy también se lleven algo. No solamente la explicación, no solamente algo que escucharon, sino algo que ustedes se lleven como experiencia. Entonces le vamos a hacer 2 regalos, ¿sí? El primero es que vamos a mostrar un tipo de testeo. ¿Querés? Dale. ¿Y por qué vamos a mostrar un tipo de testeo? Porque es la base o es, podríamos decir, es la herramienta con la cual Sabio fue surgiendo. Sabio surgió a partir de que mi compañero acá, que es muy curioso, agregaba un conocimiento más en su currículum, y entonces ahí aprendió el par biomagnético. El par biomagnético es una técnica que utiliza imanes de alta potencia. Y para colocar los imanes correctamente y para la técnica en sí, utiliza lo que se llama el testeo muscular, y lo utilizan los pies, al testeo muscular. Entonces un día yo voy a la casa de mis padres, a la casa de ellos, a comer un asado un domingo, y me encuentro con que Isidro estaba prestando muy poca atención al asado, lo cual era muy grave para mí. Y estaba agarrándose la cabeza. Estaba literalmente agarrándose la cabeza. Entonces le digo, ¿qué te pasa, papá? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás preocupado? Y entonces me dice, no sabes lo que aprendí. No me entra en la cabeza. Él estaba muy sorprendido por lo que había aprendido. Entonces, digo, ¿qué? Porque, claro, frente a esa reacción de Isidro, ¿qué aprendiste? Contame, ¿no? Y entonces me cuenta que aprendió el testeo muscular. Y mi reacción fue, ¡ah! Yo también ya lo sé, ¿no? ¿Por qué? Porque yo había aprendido el testeo muscular en otra técnica que hice, que se llama neuroalquimia, que está basado en la memoria celular, donde se utiliza el testeo muscular, pero utilizamos otro testeo, utilizamos el del brazo. Entonces, cuando él me dijo que testeaban en los pies, eso se volvió interesante, porque entonces había algo que investigar. Y entonces empezamos a hablar, yo le empecé a contar, sí, yo lo hago en los brazos, lo hago así, lo hago así, él me contó cómo lo hacían los pies, empezamos a explorar distintas formas de testear, al punto tal que en el curso enseñamos ¿cuántas formas? Uy, más de 15. Más de 15 formas de testear. Muchísimas. Van a experimentar ustedes. Nosotros los agrupamos en 3 grupos. El testeo con otra persona, que le llamamos heterotesteo, porque testeamos con los brazos o con el cuerpo de la otra persona. El autotesteo, que lo usamos en nosotros mismos, porque utilizamos nuestras propias manos, nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y el testeo mental,
¿Qué es el testeo que utilizamos? Bueno, utilizamos la mente, utilizamos la intuición en realidad. Es el testeo en el cual no utilizamos músculos. Lo hacemos individualmente, pero no utilizamos músculos. Ese es el testeo mental, ¿sí? Son los 3 tipos de testeo que enseñamos en el curso, y en esos 3 tipos hay muchísimas formas diferentes de testear. Así que imagínense que nos pasamos un montón de tiempo aprendiendo distintas formas de testear y practicando. ¿Por qué? Porque ahora vamos a practicar cómo es el testeo, ¿no? Pero una vez que aprendemos el testeo, lo podemos usar para todo. Lo podemos utilizar como una herramienta muy útil que nos va a conectar con la información de una manera muy rápida. ¿Sí? Entonces nos va a ayudar a decidir, nos va a ayudar a guiarnos en qué es conveniente o qué no, ¿sí? Pueden testear si este curso es conveniente para ustedes o no, ¿sí? Saben que a nosotros nos interesa que el testeo no sea solamente para que ustedes hagan el curso, o sea, o para armonizar, sino que les sirva para su vida. Ustedes van a poder aplicar el testeo en cualquier cosa, ¿no? Un día, por ejemplo, había viajado a Córdoba y era un domingo. A las 8 de la mañana recibo un llamado telefónico de un amigo que también fue a Córdoba, pero a la sierra. Y entonces me dice, Isidro, vos estás en Córdoba, ¿no? Sí. Dice, tengo medio cabrito, pero no sé cómo se prepara. ¿Vos podrías venir a ayudarme? Sí, ¿cómo no? Voy. Entonces le digo, mi señora, nos fuimos a donde estaba él. Y yo tampoco sé cómo se prepara. Entonces, cuando llego allá, digo, no sé, pero podemos testear y lo sacamos así. Y entonces fuimos testeando qué altura tenía que estar, qué cantidad de brasa, cuánto tiempo. Salió bárbaro, ¿no? Entonces, les muestro eso como para decirle, un día mi señora estaba haciendo dulce, estaba haciendo mermelada, y entonces me dice, ¿sabes qué? Esta mermelada me encantaría que tenga un punto justo. Pero para eso tendría que acertar justo el tiempo que tiene que estar, porque no es lo mismo cuando está caliente que cuando está fría. Entonces digo, bueno, yo te digo cuándo es el punto justo. Entonces, hice la conexión con la mermelada, con la información que tiene la mermelada, y le pregunté cuántos minutos faltaban para que tenga el punto justo que ella quería, que ella se imaginaba. Yo no me puedo imaginar cuál, pero ella sí. Entonces, me decía 7 minutos. Ah, entonces listo, puse el reloj, y cuando iban 6 minutos pregunté, ¿falta 1 minuto? Sí. Cuando llegó, le dije, apagar, listo, apagar. Ya está. Salió justo en el punto que ella quería. Bueno, les muestro como para que ustedes sepan que lo pueden aplicar en todo, en cada cosa que están haciendo, ¿no? A ver, último ejemplo que doy de eso, porque es interminable. Yo hago homeopatía, y cuando en la escuela de homeopatía me enseñaron a tomar la historia clínica, y la historia clínica homeopática es muy larga, puede llevar 1 hora o más de 1 hora. Y uno no está seguro de la potencia del medicamento. Puede ser que esté seguro del medicamento, pero es muy difícil estar seguro de la potencia que necesita el medicamento. Y eso se va experimentando por prueba y error. Bueno, una vez que aprendí esto, y ya me puse canchero como el testeo, en 2 minutos sé cuál es el medicamento y la potencia justa para ese paciente, ¿no? Entonces, o sea que uno puede ir hacia la información de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, viene una persona con una receta y me dice, tengo este diagnóstico, y yo puedo preguntar inmediatamente, ¿este diagnóstico en este paciente es correcto? Y me dice sí o no inmediatamente, ¿no? Y eso es el cambio de paradigma, ¿no?
cambian el tiempo que uno necesita para llegar a la información, es extraordinariamente distinto. Y encima no necesito estar presente, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, un familiar de Salta me dice, ¿sabes que tengo el colesterol un poco alto? Entonces inmediatamente hice el testeo mientras estaba hablando por teléfono y sé que tenía 2,64 de colesterol, ¿no? Entonces, así es como uno va, digamos, en la medida que tenemos práctica, uno lo va viviendo y aplicando cotidianamente a esto que van a aprender. Y quisiera que todos ustedes puedan facilitar su vida de esta manera. Qué interesante, y sí. ¿Y cómo es el testeo? Eso. Enseñalo. Dale. Ya hablé mucho, pero ahora explicarle vos cómo sería el testeo. ¿Cuál hacemos? El primer regalo entonces que vamos a hacer es, van a aprender a hacer un testeo. Bueno, vamos a enseñarles dos. Dale, vos uno y yo otro. Dale. Bueno. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestras manos, ¿sí? ¿Vieron que las manos tienen una línea acá abajo en la base de la palma? Lo que vamos a hacer es que vamos a poner esa línea juntitas. Vamos a hacer que las líneas coincidan. Y entonces vamos a estirar y vamos a poner las manos juntitas y ver cómo quedan. ¿Sí? Naturalmente, cómo quedan. Observamos. Y entonces, ¿sí? ¿Sale? Entonces aflojamos las manos y preguntamos, ¿cómo es un sí? Y volvemos a estirar las manos. ¿Cómo es un sí? No hacemos nada, simplemente aflojamos las manos y le preguntamos cómo es un sí y volvemos a extender. ¿Sí? Y observamos si está igual, si cambió algo. Y entonces ahora aflojamos de nuevo y volvemos a preguntar, ¿cómo es un no? ¿Cómo es un no? Y volvemos a extender. ¿Y qué pasó? Observamos las manos. ¿Qué pasó? ¿Hay diferencia entre el sí y el no? Sí. Muy bien. ¿Quién es? A ver. A ver, ¿hay que notó diferencia? Sí, se me alargaron los dedos. Se alargaron los dedos. De una de las manos. De una de las manos. Sí, bien. ¿En cuál se alargó? ¿En el sí o en el no? En el sí se alargó. Ah, bien. Muy bien. Muy bien. Puede ser que sea al revés, ¿eh? En otro puede ser que se alargue en el no. Eso, sí. Y para esa persona la respuesta es esa. Exacto, muy bien. A veces lo que sucede es que no se siente tanto como que se alargan las manos, sino como que en algunas pareciera que quedan más pegaditas, en el sí o en el no queda más pegadito, y en la otra respuesta quedan como más separaditas las manos. O incluso los dedos. ¿Sí? Entonces, con esto podemos jugar un ratito. Como es un sí, y observamos qué pasa, como es un no, y observamos qué pasa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, para que me sea fácil ver la respuesta, miro las liñitas de los dedos. Entonces yo estoy así, miro cómo quedan las líneas de los dedos. Y entonces pregunto, ¿cómo es un sí? Y se me rompen, ¿cómo es un no? Y se me estira una mano. ¿Sí? Como es un sí, y esta liñita queda más abajo, como es un no, y queda más arriba. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sale? ¿Alguien tiene dudas en relación a esto? Bien. Puede ser que alguien no salga, no se preocupen. Hay muchas maneras de hacerlo.
Pero esta es una de las formas que uno puede testear. ¿Saben qué? Sí, cuando yo era chico, viví en Tucumán, viví en el campo, y había un panadero que iba en una especie de carreta, vendiendo pan. Y entonces comprábamos el pan y nos daban la yapa. Ajá. ¿No? La yapa eran unos bizcochitos. Ay, qué rico. Y bueno, la yapa de hoy es esto que les voy a enseñar. Y es otra forma de testear. Van a poner la mano de esta manera, así, la mano izquierda, por ejemplo, y con la mano derecha van a pasar con el dedo encima. Van a pasar despacito, despacito lo pasan. ¿Sí? Ponen esta mano y con la otra mano pasan el dedo despacito. Y sienten cómo es eso. Ahora van a preguntar, ¿cómo es un sí? Y lo vuelven a pasar. ¿Cómo es un sí? Y vuelven a pasar el dedo. Despacio, no apresurarse. Y ahora van a preguntar, ¿cómo es un no? Y vuelven a pasar. ¿Cómo es un no? A mí se me traba el dedo. Se me traba, no quiero avanzar. Entonces, esa es otra forma de testear y nuestro organismo nos está diciendo cuál es el sí, cuál es el no. Pero yo quiero saber qué les pasó a ustedes. ¿Qué experiencia tuvieron ahora con esta? A ver, ¿quién se anima a compartir? Hola. Sí. Buenas noches. Cuando pregunté el sí, pasó lo más bien, suave. Cuando pregunté el no, me agarró toda una cosquilla por el brazo y me corrió por la columna. Esa fue la experiencia mía. No, muy importante. Es muy importante. Saben que uno de los testeos es poder darse cuenta de la sensación que uno tiene ante el sí o ante el no. ¿No? Y eso le va a facilitar muchísimo a usted el testeo posteriormente. Sí. Muy bien, gracias. María Jorgelina quería compartir. Sí, en el no se me trabó. En el no se trabó. Costaba pasar. Sí, sí. En el sí pasó directo. Eso. Eso es. Ya tienen dos maneras de testear y de alguna manera ustedes pueden conectar con la información del sí o del no. ¿Quién más quiere contar? A mí, ¿me escuchan? Sí. Bien. A mí me pasó que con el sí, el dedo como que deslizaba como si tuviese jabón. Jabón. Y con el no es como si, es como si fuese algo rugoso o algo muy poroso, como que había una resistencia. Eso, como que de repente se seca la piel. Sí, tal cual, sí, sí. Bien, muy bien. Muy bien. Saben que es muy interesante esto porque acá no puedo influir mediante mi actitud, digamos, ¿no? Sencillamente lo voy sintiendo. El problema que tiene es que, por ejemplo, si recién me lavé las manos o después de bañarme, ahí cuesta mucho diferenciar el uno del otro. No, hay veces que por alguna sustancia que uno se coloca en la mano puede ser que cambie. Pero es una manera muy interesante de hacer el testeo. Muy bien, ese fue la yapa. Gracias. Y ahora le vamos a hacer el segundo regalito. Y contarles que a partir de este testeo, en realidad, yo originalmente usaba otro que era con los brazos, y entonces yo no me testeaba, bueno, sí me testeaba a mí misma, pero no me sentía con mucha confianza al principio de testear sobre mí misma. Entonces usaba los brazos de él, sobre todo cuando nos juntábamos a investigar.
Y entonces a partir del testeo, que solo responde sí y no, ¿sí? Fue que empezamos a descubrir este sistema. Cuáles fueron los pasitos, cuáles eran las palabras. Y estuvimos así, ¿cuánto tiempo? 2 años. 2 años investigando, 2 años probando, 2 años nos reuníamos todas las semanas, nos reuníamos y testeábamos durante, a veces hasta que nos cansábamos. Sí, porque aparte, claro, uno se apasiona y quiere seguir, ¿no? Entonces, a veces nos pasaba que nos encontrábamos en un punto donde nosotros pensábamos, creíamos que las cosas eran de determinada manera, y a la hora de testear, caramba, nos decía que no. Y a la hora de testear nos pasaba algo que era distinto a cómo nosotros creíamos las cosas. Entonces, durante estos 2 años, fueron 2 años de descubrir, de explorar, de abrirnos la cabeza y de encontrarnos con cosas que no sabíamos que había. De encontrarnos con cosas que no estaban en nuestra cotidianidad, ¿no? De encontrarnos con momentos en los que uno decía, ¿y ahora para dónde salgo corriendo? Nos pasó que nos juntábamos y decíamos, bueno, el sábado vamos a investigar toda la mañana, ¿sí? Y me hacía levantar temprano un sábado, yo me levantaba temprano un sábado. Y resulta que después, a la hora de empezar a testear, ya no sabíamos qué más preguntar, porque nos había descolocado el testeo de tal manera que no sabíamos para dónde. Y teníamos que correr, teníamos que dejar ahí y dejar que esto macere, dejar que esto se presente, que lo vamos a explorar, hasta que de alguna manera la información volvía a aparecer. Él se daba cuenta de algo, yo me daba cuenta de algo, y así se fue desarrollando el sistema, donde una de las cosas que nos gusta decir a nosotros es que este sistema se fue presentando a nosotros, se fue develando, ¿no? Nosotros hablamos de descubrir en el sentido de quitar velos. No es que nosotros nos inventamos algo, sino que simplemente sacamos el velo de algo que ya estaba ahí para nosotros, ¿sí? Bien. Y por ejemplo, ¿no? Contamos una experiencia nosotros sabíamos que tenía que haber, al principio decimos varios cuerpos, ¿no? Después el mismo sistema nos dijo que eran niveles, pero al principio nosotros decíamos distintos cuerpos, y entonces cuando dijimos, seguro que el cuerpo físico es un cuerpo energético, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, pero no en ese orden, nosotros decíamos otro orden. Y seguro que algo espiritual, ¿sí? Y después no sabíamos qué otra cosa más. Entonces preguntamos, ¿cuántos niveles hay? Y el testeo nos dice 8. Porque fuimos preguntando así. Uno por uno, ¿no? Claro. ¿Es un solo nivel? No. 2 niveles, no. 3, 5, 6, 7, 8, sí. Eran 8, ¿no? Fíjense, eso lo fuimos haciendo, trabajando. Entonces, cuando llegamos al nivel 5, ¿cuál será el 6? No podíamos imaginarnos, porque es ya espiritual el 5, ¿qué puede ser otra cosa más que espiritual? No sé más. Y entonces empezamos a preguntar, ¿con qué letra empieza? ¿Empieza con una vocal o empieza con una consonante? Empieza con una consonante. Entonces empezamos a testear consonante por consonante. Y nos dio la letra M. Entonces anotamos la M. Bueno, seguro que la segunda es vocal, porque sí, la primera es consonante. ¿La segunda es vocal? Sí. ¿Es A? Sí. Por supuesto preguntamos, ¿es E? No. ¿I? No. ¿O? No. Es A. Entonces MA teníamos, ¿no? Y la tercera, ¿será una vocal o es una consonante? ¿Es vocal? No. ¿Es consonante? Sí. Y empezamos consonante por consonante y nos dio la letra G. ¡Mágico! Mágico. No era mágico.
Bueno, la cuestión es que llegamos a que pudimos sacar que es magnético, ¿no? Entonces el nivel 6 corresponde a lo magnético. Pero fuimos descubriendo después lo que significaba magnético con el correr del tiempo, porque nos dijo eso y confiamos sencillamente. Y cuando salía ese nivel, bueno, armonizábamos sin tener un conocimiento de esto. Después, bueno, ahora podríamos escribir un libro solamente sobre magnético. Pero no queremos escribir libros, ¿sabes? ¿No? O sea, nosotros queremos que sea vivo esto. Entonces tratamos de que ustedes lo vayan experimentando digamos, a cada una de estas armonizaciones. Bueno, ese era un ejemplo como para decirle cómo es que íbamos trabajando. Así como ese pequeño ejemplo, pero muchísimas veces nos encontramos trabados hasta que le encontramos la vuelta y seguíamos investigando. Bueno, pero tenemos que hacer... Sí, vos dijiste que querías que sea práctico. A ver, práctico. ¿Cómo hacemos? ¿Qué te parece si armonizamos a alguien? Sí. ¿Sí? Bueno, me gustó. Entonces le mostramos cómo es el sistema armonizando. Dale. Bueno. ¿Hay alguien que tiene algo para armonizar? Preferiblemente, por ejemplo, un dolor. Un dolor. Les vamos a pedir que lo escriban en el chat. ¿Cómo? Ah, Majo ahí levantó la mano, no sé si querés que lo diga. Ahí está. Ah, bueno. Sí. Tengo un dolor lumbar del lado derecho, en la zona lumbar, digamos, pero más del lado derecho, el izquierdo no. Bien. ¿Hay alguien más que... Espera antes. Si tuvieras que ponerle una nota del 0 al 10, 0 sería que no te duele nada, y 10 sería insoportable para ir a ya ser internada y... ¿Qué nota le Depende del momento. En este momento? Ahora. En este momento un 4, 5 podría ser. 4, un 5. Recordá eso, ¿eh? Uh-huh. Graciela levantó la mano también. Sí. ¿Graciela también le duele? Sí. Sí, ¿las lumbares? No. Desde la cintura, en la columna, desde la cintura hacia abajo. Ajá. Bien. ¿Qué nota? Un 6. Un 6, es bastante. ¿Alguien más tiene un dolor así? Graciela, Elsa también. Bien, Lucio. Yo, ambas rodillas. Rodillas, pero no la columna, no la cintura. Y no, en este momento no. ¿Y las rodillas del 1 al 10, cuánto te duele? 5. Bien. Bien. ¿Y Lucy? Lucy. No, Espera, Lucy, no te escuchamos. Tenés que ¿Lo podés escribir en el chat? Y Mabel también levantó la mano. Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces... A ver, Lucy, ahora me parece que te podemos escuchar. A ver. No. Ay, no. No lo escuchamos. No. Bien, vamos igual, aunque no las podamos escuchar, también la vamos a armonizar a Lucy. Eso es. Mejor dicho, vamos a preguntar si ella puede ser armonizada, porque no es que uno hace lo que a la idea que uno tiene, sino que uno va testeando qué cosas se puede armonizar, ¿no? Y entonces, en este caso yo le pido Mabel a también quiere agregar. ¿Sí? ¿Mabel? Sí, reflujo gástrico. Ajá, ok. ¿Me escuchás? Bien, Sí, flujo. sí. Muy bien. Entonces, yo le voy a pedir a Ethel que ella haga el proceso de armonización. Desde ya le digo que cuando ustedes hagan el curso, terminan el curso y pueden armonizar cualquier cosa, pero les lleva mucho tiempo, les va a llevar media hora, 40 minutos. Con el tiempo, ustedes lo van a hacer muy rápido y usted va a ver que Ethel lo va a armonizar a todos ustedes en menos de 2 minutos.
pero les explico lo que ella va haciendo. Ella primero pregunta si pueden armonizar a todas estas molestias a la vez. Si el sistema me permite que lo armonice a todo a la vez, ella va a dar la orden para todos. Pero si dice que no, en ese caso va a preguntar en cuántos grupos son para poder armonizar. Puede ser que sean 2 o 3 grupos. No importa que no sepamos quiénes son los que pertenecen a cada grupo. Después se armoniza cada uno de esos grupos. ¿Y cómo es la armonización? Lo primero que pregunta es si está conectado con ustedes. Después hace una armonización básica, que esa armonización básica hace que el estado neutro, que es un estado desde donde uno da la orden, pueda fortalecerse en ustedes y en los que son armonizados. Y eso tiene 13 puntos. Después de eso, pregunta qué nivel están afectados, que son 8 puntos. Después de eso, pregunta qué cualidades son las que están afectadas, son 11 cualidades. Ya lo hizo ella. Yo no puedo terminar de explicar y ya lo terminó de hacer, ¿no? Sí, gané. Entonces, después de eso da la orden de poder armonizar. Ahora, yo lo que les pido a los que tenían la molestia es que ahora se muevan un poquito, ¿no? Que muevan el cuerpo o que se pongan de pie, que muevan los brazos, porque eso hace un movimiento de energía y se van a dar cuenta que ahí es cuando se produce la integración y esa armonización. Y quiero que me cuenten, ¿qué pasó? Y ahora nos cuentan. ¿Está igual o cambió? A mí se me ha cambiado de un 6 a un 2. Bien. Buenísimo. Bien. Era lumbar. Sí. Sí, bien. ¿Alguien más? El mío también. Lumbar y no, parece como que me hubiesen puesto un paño de agua caliente o un paño caliente, viste, que te alivia el dolor. Así se siente, ¿no? La molestia se fue así. Ya lo había experimentado con una amiga que yo no tenía idea de lo que era sabio, y ella vive en el Hortondo, y entonces una vez estaba con una migraña insufrible, terrible, porque soy migrañosa, y ella me dijo, ¿armonizamos? Y yo le dije, por favor, pero no tenía idea de lo que era. Y a los 5 minutos me pregunta otra vez cómo estaba, y parecía que hubiese tomado un medicamento, y no había tomado nada. No, es fantástico, sí. Bueno, esto decía que es un cambio de paradigma, porque normalmente para ayudar nosotros necesitamos estar uno al lado del otro. Esa es la idea que teníamos. Pero ahora no. Como es otro paradigma, se diluye el espacio y el tiempo. Se diluye, no importa. Puedo armonizar algo que va a suceder más adelante, incluso puedo armonizar algo que ya pasó, ¿no? Por ejemplo, mi abuelito que sufría de cosas y que de alguna manera en mi familia se sigue sufriendo eso. Armonizo a mi abuelo en el pasado y mejoran las personas que están en el presente. Esto es fantástico. Le digo, es otro paradigma. Y uno se sorprende de las cosas que suceden. Claro, sí. Majo, ¿vos dónde estás? En casa, en Rosario. En Rosario. Bien. Fíjense, ¿no? Tu amiga del Hortondo te armonizó desde allá. Sí. Ana hace muchos años que hizo el curso con ustedes, y ella fue la que me fue llevando un poquito de la mano para que hoy esté acá. Y nada, me gusta porque que tampoco Ana Berretoni, no sé si la conocen. Sí. Ella del Hortondo. Sí. Nada, así que me dice, fíjate porque hay una presentación, si tenés ganas, si querés, y yo estaba esperando este momento, así que fantástico. Ay, qué bueno. Dice, vengo de la mano de Ana. Muchas gracias. Bueno, si le escribís, mandale un beso. Dale, le mando. Dale el cariño también. Dale. Bien, gracias. Más? ¿De las rodillas qué pasó? A ver.
Hola. Sí. Sí, ahí está. La derecha sí, no siento dolor, la izquierda un poco. Ajá. ¿Del 1 al 10? Y 3. Bien, Bien. muy bien. Vamos a reforzar eso, ¿sí? Ujú. Saben que cuando, por ejemplo, uno estudia biodecodificación, en la biodecodificación uno aprende que el cuerpo me habla mediante, digamos, los síntomas o qué parte del cuerpo se afecta. Y las rodillas es, digamos, asócienlo con la palabra sometimiento. Estoy sometiendo a algo, ¿no? Entonces, por más que ustedes no sepan a qué se están sometiendo, cuando se armoniza, uno empieza a liberarse de eso. Es increíble. Y la persona, por más que no se lo diga, empieza a darse cuenta cómo es que tiene que hacer para salir de ese sometimiento. Ese sometimiento puede ser, por ejemplo, a una persona, a una droga, puede ser a un vicio, puede ser muchas cosas. Pero lo curioso es que la persona empieza a salir de eso. ¿Cómo fue la rodilla que me dijiste? La rodilla. Derecha, me parece. La derecha mejoró, y la izquierda continúa. Muy bien, ¿cómo está? Estoy caminando, ahora está mejor, pero me sale de la columna también un poquito, para el lado izquierdo, un dolorcito en el ciático. Bien. Muy bien. Entonces vas a seguir mejorando. Saben que una de las cosas que observamos es que cuando uno armoniza a una persona, generalmente el resultado es inmediato. 10 segundos, 20 segundos y uno ya nota un cambio. Pero el cambio más profundo se hace después de dormir. ¿No? Es como que la persona va, duerme y así se termina de completar un proceso. Así que esto sigue actuando y van a seguir sintiendo esa modificación. La vez pasada hicimos una presentación también online y había varias personas que tenían insomnio, que no estaban pudiendo dormir bien. Y entonces armonizamos esa situación y les agarró el sueño. Les agarró el sueño lo que era. O éramos aburridos nosotros. Fue muy gracioso. Sí, así que a veces pasa eso, que a veces el cuerpo recibe lo que necesita y uno se siente más relajado, hay como una liberación de tensión. Sí, eso es como... Bien, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna curiosidad? ¿Lore Lucy te escribió? Se me silencia todo el tiempo el audio. Yo los escucho, pero no les puedo hablar. Cada 2 por 3 se me silencia, se me bloquea. ¿Cuándo es el próximo curso que dan? Ah, bien, qué buena pregunta. De iniciación, digo, de 0. Sí, el primer nivel llamamos nosotros. Sabio tiene 3 niveles. El primer nivel es el nivel de testeo, le llamamos nivel de testeo, es el nivel donde aprendemos todos esos testeos y aprendemos cómo armonizar. Básicamente aprendemos... Ni más ni menos, sí, ni menos. Aprendemos cómo armonizar y aprendemos cómo... Y una vez que aprendemos a armonizar, podemos armonizar personas, animales, plantas, situaciones... Vos sabés que te iba a preguntar eso, los perros, yo tengo mi bebé. Sí, que a veces anda mal de la pancita. Claro. Ven, ¿querés venir? Wifi, mira, te presento. No, no quiere. Está acá abajo, pero no quiere subirse. La Wifi es una de las que primero probó el sistema Sabio, ¿no? Cuando nosotros estábamos practicando, un día le pasaba lo mismo que le pasaba a tu perrita, ¿no? Como estaba... como que no comía, estaba decaída, ¿no? Entonces dijimos, vamos a probar.
Pero vean, estaba la comida, la olió y se dio vuelta y no comió nada, ¿no? Y mi mujer me dice, no está mal ese perro, porque no come. Entonces nos pusimos a armonizarla. 15 segundos después, 20 segundos después, comió con ganas. Estaba bien, qué bárbaro. Bueno, así, esa fue la primera experiencia con esta perrita. Sí, fantástico, qué bueno. Sí, podés tener entonces decía, personas, animales, ¿qué más se puede por ejemplo, armonizar? Vínculos, relaciones. Si ustedes tienen un viaje, pueden armonizar el viaje. Organizaciones. Saben que una docente nos decía que ella todas las mañanas armonizaba a los alumnos y el liderado hizo totalmente. Más de silencio por el ruido del fondo. Cuando vos quieras hablar, habilitate el micrófono. Esta persona entonces armonizaba todas las mañanas a su grado y un día viene una compañera y le dice, ¿pero qué haces vos para que los chicos estén tan tranquilos? Ella no se animó a decirle. Pero eso suele pasar. Hubo una directora... ¿Eso ya se aprende con el primer nivel? ¿Ya con el primer nivel? Con el primer nivel. Todo, ustedes, sí. Son muy pocas las cosas que no pueden armonizar con el primer nivel. Prácticamente todo pueden armonizar. Sí, aprendemos cómo es la armonización en sí, ¿no? Y aprendemos lo fundamental. Entonces tenemos, el próximo curso va a ser en julio y va a ser mensual, una clase por semana, de 4 horas cada clase, bien práctica, y van a tener una semana entera para hacer tarea y practicar, ¿sí? Porque la idea es que ustedes lo puedan usar. De nada sirve tener el título colgado en la pared y que no lo usan. Entonces, a nosotros nos gusta que ustedes se lo pueden llevar puesto. Entonces les damos tareas, los hacemos practicar, con la idea de que puedan incorporarlo en su cotidianidad, porque en realidad todo lo que sea desarmonía se puede armonizar. Entonces, animales, plantas, organizaciones, trámites, el estacionamiento, lo que se les ocurra, si hay desarmonía se puede armonizar, ¿sí? Yo les digo cosas para que ustedes se den cuenta de cómo se puede usar en la cotidianidad, ¿no? En cosas tan simples como encontrar un lugar donde estacionar. Saben que hay un lugar donde una vez hicimos un curso que se llama Montes de Oca, donde fueron muchas personas. Sí. Y entonces estas personas cada vez que había una tormenta armonizaban. Nunca más cayó piedra ahí. En todos los pueblos vecinos cayó piedra y ahí no. Entonces son fenómenos, digamos, donde uno va comprobando que uno puede actuar en el sistema de una manera extraordinaria. A mí me pasa que estuve estudiando una carrera que todavía me tiene enamorada porque es como un idilio, pero me quedé estancada y hace un poco más de 2 años que no rendí más una materia. Tengo unas cuantas materias para rendir, pero no, es como que caí en un bache y me cuesta mucho retomar, volver a juntar información, preparar un examen final, y así tengo como 20 materias para terminar. ¿Será que se puede hacer algo a partir de ese sabio, como para encaminar? ¿Cómo es tu nombre? María José. María José. María José, te estoy testeando, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto? Y esto es el embarazo, ¿sabes? O sea, fue en el embarazo tu situación y hay que armonizar eso. Vas a armonizar eso y vas a sentir que empezás a terminar todos los procesos. ¿Que vos querés decir cuando ella estaba en la panza de su mamá? Sí. De ahí viene. Te juro que... Y sí, puede ser. Se armoniza eso y
Listo. O sea, yo te lo puedo hacer rápido porque hice el segundo, nosotros aplicamos el segundo nivel de sabio y ahí es inmediato la respuesta. Entonces ya me respondió que... Sí, mi mamá pasó un embarazo bastante complicado porque, bueno, era muy jovencita cuando yo soy la segunda hija del primer matrimonio de mi mamá, y mi papá fallece en abril y yo nací en junio, así que no alcanzó a conocerme y ella tenía 20 años, o sea, era una situación jodida para una chica de 20 años con 2 nenas, porque encima esperaban que venga el varón y salí yo, o sea que todo para atrás. Sí puede ser que ahí haya nacido algún conflicto, alguna cosa que después vengo yo a recibir esto, ¿no? No sé muy bien cómo es, pero sí, seguramente. En otra vida, no bueno. sé. Bueno, y además si No, para nada. te vas a dar cuenta que ya cambia. Les pregunto, Bueno, gracias. ¿los otros 2 niveles en qué consisten? Claro, si en el primero ya aprendemos todo, ¿qué hacemos en los otros niveles? En el primer nivel aprendemos cómo armonizar y queremos sacarle todo el jugo al primer nivel. En el primer nivel se aprende cómo armonizar todo, a distancia también, eso lo hacemos como, igual que como lo ven ahora, que lo estamos haciendo nosotros, ustedes lo van a poder hacer. En el segundo nivel, lo que aprendemos es afinar la precisión. Apuntar como con un láser. ¿Sí? Porque en el primer nivel aprendemos cómo hacerlo, pero a veces necesitamos jugar mucho con la pregunta. Como dependemos un poco del testeo, salvo algunas personas que utilizan más la intuición, la pregunta es lo que nos va a ir orientando más. En el segundo nivel, aprendemos a ir como si fuera un rayo láser bien puntual al origen de la desarmonía. Y entonces, así de rápido llegamos, como hizo recién Isidro, ¿a dónde está el origen de esa desarmonía? Eso lo vemos en el segundo nivel, por una razón muy simple. En el primer nivel hay tanta información y es tan distinto a lo que estamos acostumbrados que cuando nosotros les queremos seguir enseñando cómo seguir haciendo cosas, nos dicen, basta, basta, ya está. Entonces dejamos esa parte para el segundo nivel. ¿Sí? Y en el segundo nivel sí aprendemos cómo ir directo a la información, dónde está el origen de la desarmonía y cómo llegar a eso. Además de que aprendemos cómo armonizar algunos casos puntuales. Tenemos unos protocolos puntuales que son una mezcla de armonizaciones bien puntuales, que también todo salió por testeo y práctica y experiencia, que vimos que sirven armonizarlas juntas para ciertas situaciones. Entonces están esos protocolos también puntuales que no son tan fáciles de llegar, que no son tan directos, y por eso están en Sabio 2 también. Y el Sabio 3, el tercer nivel, es en realidad la formación. Es la formación en la cual nos podemos preparar para enseñar a otros. Y toda la formación, yo diría que el 90%, 99% de la formación está basada en un proceso personal, interno, en el cual profundizamos todo lo que vemos en Sabio 1, profundizamos el estado neutro, que para nosotros es fundamental, ¿sí? Y también pasamos por la parte de aprendizaje para poder enseñar Sabio a otras personas. En el tercer nivel es donde enseñamos cómo llevar adelante una sesión para trabajar como armonizador. En el segundo nivel vemos todo lo que es transgeneracional, lo que es proyecto y sentido, ¿no? Esto que, el caso de recién, cuando nosotros estábamos en la panza de papá y mamá, vemos programantes y desencadenantes, vemos ciertas cuestiones que son muy puntuales, y en el tercer nivel aplicamos todo eso a nosotros. Hacemos un proceso bien profundo nosotros para estar listos para compartirlos con los demás. ¿Sí? Gracias. De nada, gracias por la pregunta, muy buena. ¿Ya tienen fecha para el primer nivel? ¿Cuándo comienza? ¿Qué día de la semana? El próximo primer nivel comienza en julio, va a ser los días miércoles, de 18 a 22
4 horas. ¿Sí? A partir del 8. A partir del miércoles 8 de julio. Son 4 clases. 8, 15, 22 y 29. Perfecto, gracias. Así me organizo, gracias. Bien. Buenísimo. Y tenemos otra chapa más. Otra chapa. Vamos a darle otro regalo más. Para armonizar, perros super ladradores. De los vecinos. Tengo una pregunta, ¿no? ¡Ah, qué bueno! ¿Se puede hacer a distancia? ¿Qué se necesita saber? Los nombres, dónde están. ¡Qué buena pregunta! Muy buena. Me hace acordar, una señora pidió que armonicemos los vecinos, ¿te acordás? Porque se la pasaban haciendo fiesta. Qué gracioso. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso, no? Sí, se puede armonizar a distancia, y si no sabemos los nombres, no sabemos quiénes son, igual se puede armonizar. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Sí, ¿por qué? Ahí es donde empezamos a ver cómo funciona la información sistémica. ¿Sí? Yo no sé cómo se llaman los perros del vecino. No sé ni cómo se llama mi vecino. ¿Sí? Pero estoy en el mismo sistema que mi vecino. ¿Sí? Estoy en el barrio, estoy interactuando, ¿sí? Tengo conexión, aunque yo personalmente no me siento a tomar mates con ellos. ¿Sí? Como formamos parte de... Bien, ahora lo armonizamos entonces. Como formamos parte del mismo sistema, ¿sí? Cuando nosotros armonizamos, aunque sea en la partecita que yo percibo, por ejemplo, cómo es para mí esa situación con ellos, lo que se armoniza es todo el sistema. Entonces, yo quiero armonizar los perros porque no los aguanto más. Entonces, primero tengo que saber dónde está la desarmonía. Porque a veces nosotros pensamos que la desarmonía está en el perro que no deja de ladrar. ¿Sí? Pero a veces la desarmonía, que el perro ladre, no es desarmonía. Sino que la desarmonía está en cómo yo me relaciono con eso. Y usted me va a decir, no, pero todos los vecinos nos quejamos de lo mismo, porque ladra 24 horas sin parar. No es normal, ¿no? Bueno, puede ser que haya una desarmonía, por lo cual el perro ladre, pero no lo sé. No voy a dar por supuesto. No voy a dar por supuesto dónde está la desarmonía. No me voy a imaginar. ¿Por qué? Porque si yo lo doy por supuesto, me quedo solamente con la información que yo me llego a imaginar o que yo llego a pensar. Y me puedo quedar corta. Puede estar pasando otra posibilidad más que a mí no se me ocurre. ¿Sí? Entonces, si yo conecto con el sistema, conecto con los vecinos aunque no sepa el nombre, conecto con los perros, ¿sí? Y pregunto si hay desarmonía, y ahí me dice que sí, entonces puedo armonizar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya está armonizado. ¿Ya está armonizado? Sí. Bien. Cuando venga al curso nos contá qué pasó. Lo loco de esta cosa es que después queremos saber qué pasa, ¿no? Claro, los otros días, en el curso anterior, un señor pidió, nos dijo que no sabía qué hacer con los murciélagos, y entonces testeamos, era una desarmonía, lo organizamos, y a la semana siguiente nos dijo que no estaban más. No quiso decirlo así. Yo no los vi todavía, dijo. Sí. Sí, pero antes lo veía siempre. Claro. De repente, una semana entera no lo veía. Fíjense que una vez terminamos un curso, y al final del curso, explicamos cómo se armonizan los animales. Y es curioso porque, por ejemplo, las hormigas, para armonizar las hormigas, uno tiene que conectar con la reina. Entonces uno hace la conexión, y después, si hay desarmonía, se armoniza, y bueno, las cosas se acomodan. Cuando un señor que hizo el curso, que es de Esperanza, llegó a su casa, va al quincho y se encuentra con un hormiguero. Y él automático fue a agarrar el RAI. Pero cuando fue a agarrar el RAI dijo, pero sé cómo es el curso, ¿por qué no puedo probar? Y entonces se puso a armonizar. Por supuesto le llevó su tiempo porque estaba en primer nivel, recién empezaba, y filmó cómo se fueron las hormigas por la puerta.
¿no? Filmó, tenemos la filmación de cómo fueron saliendo y se fueron por la puerta. No, esas cosas pasan. Así como eso le puedo contar de una señora que llegó a su casa y encontró hormigas en otra oportunidad, hormigas en la cocina, armonizó y nunca más vinieron. Bueno, Qué loco, che. qué loco, es re loco todo. Después te contaré de los perros y todo eso. ¿Qué más? Tenemos un tercer regalo. Mirá qué bueno que estamos hoy. Estamos 1 hora y cuarto ya, ¿eh? 1 hora y 20, guarda. Ya estamos. La gente está cansada ya, ¿eh? Sí. Pero bueno, para cerrar vamos a darle el otro regalo. Bueno. Lo que vamos a hacer es que por haber participado, por acompañarnos el día de hoy y en agradecimiento también a su entusiasmo, les vamos a dar un descuento especial. Este es solo a los que participaron acá, ¿eh? Sí. Entonces, si se anotan en esta semana que viene, a los contactos de Sabio, así de la misma manera que se inscribieron, les hacemos llegar el descuento. ¿Ok? Para que puedan acceder y para esperarlos. Oh, ya me olvidé cuándo era. El 8 de julio. El 8 de julio. Eso es. Buenísimo, no es poco, es una mano enorme esto de hacer un descuento porque no están dando descuento en ningún lado y muchos estamos trabajando poco, así que es muy bien recibido, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias por toda la atención y esperemos que sea esto una entrada a un nuevo paradigma. Espero que puedan disfrutar los regalos que les dimos y que nos cuenten qué investigan. ¿Sí? Sí, me gusta. Bueno, muchas gracias. No sé si ya estamos en tiempo o en hora, pero nada, gracias a ustedes y gracias a Ana que por eso estoy acá. Sí. Y les mando los saludos de ustedes. Dale. Y sí, seguimos en contacto, por supuesto. Quiero ser de las primeras en anotarse para el próximo curso. Yeah. Buenísimo. Muchas gracias. Me encantó, muy claro. Sí, mi perro es ese. Gracias. Hay que armonizarlo. Yo también me anoto. Gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias a todos. No, al contrario, gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chao. Nos vemos Nos en el vemos. curso. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias.